Buenas, hemos seguido avanzando y llegamos a la clase de datos categóricos. Vamos a hablar en este caso de categorías, qué significan y cómo tratarlas. Para ello, dejadme ir al dataset de ejemplo que hemos estado utilizando durante la sección y dejadme haceros notar que tenéis exactamente dos columnas con categorías, que es el país y la variable comprado. ¿Qué se refiere a la palabra categoría? Pues se refiere a una columna que en lugar de contener datos numéricos contiene un valor para clasificar o catalogar a los usuarios. Un usuario puede ser francés, puede ser español, puede ser alemán. Esto representan una serie de categorías, etiquetas que damos a los usuarios. Del mismo modo, el valor ha comprado o no ha comprado sigue siendo una etiqueta, una categoría para los usuarios. ¿Y por qué tenemos que hacer énfasis una clase específicamente para hablar de categorías? Pues muy fácil, porque las categorías, lo podéis observar aquí, no son datos numéricos. Por tanto, cuando uno lo intenta meter directamente en una ecuación, en un modelo lineal, logístico, lo que sea, se dará cuenta que pues no puede multiplicar 5 por Francia, no sé qué es 5 por Francia o 3 por ha comprado. Entonces, la primera fase de limpieza incluye también el detectar esas columnas con datos categóricos y saberlo traducir a números, que los números sí que se pueden añadir como parte de una ecuación. Así que vamos a ver en esta clase cómo transformar las categorías a datos numéricos tanto en Python como en R. Y empecemos pues por hacerlo en Python. Para ello dejadme colocar aquí la sección que llamaremos codificar, traducir a números, codificar datos categóricos. Perfecto. Para ello vamos a necesitar una nueva librería que se encargue de hacer el trabajo de traducir cada uno de los países a un número diferente. Fijaros que en nuestro dataset nosotros tenemos un total de 3 países diferentes, que son Francia, España y Alemania, y la idea es traducirlo a números. Por ejemplo, Francia el número 0, España el 1 y Alemania el 2. ¿De acuerdo? Sería una traducción más que válida y eso es lo que buscamos hacer para codificar los datos categóricos. Para ello vamos a utilizar una librería que ya conocéis, scikit-learn.preprocessing, pero en este caso cargaremos una librería o una función diferente. From sklearn.preprocessing importamos en este caso la librería llamada label encoder, esta que tenéis aquí. Como veis, con el tabulador me aparecen el autocompletar, entonces yo puedo rellenar, puedo autocompletar con la función o el método que me interese de la librería. Para ello vamos a hacerlo por separado, vamos a hacer primero las variables que son categóricas de nuestra matriz de características y luego haré lo propio con el vector de variables a predecir de nuestro vector Y. Entonces me vais a permitir que cree en primer lugar un label encoder /x para indicar que es el codificador de las variables, de las características de nuestros usuarios y vamos a crearlo como ya hicimos en su momento llamando a la función label encoder. Abro y cierro paréntesis. En este caso el constructor de la clase veis que no necesita absolutamente ningún parámetro, simplemente le decimos, oye, créame un codificador de datos. Vale, perfecto. Python te lo crea sin ningún problema. Entonces lo que vamos a hacer en este punto es llamar a label encoderx punto y llamaremos al método fitTransform, que es el que se encarga de tomar directamente las columnas que yo le indique, que son categorías, y transformarlas a datos numéricos, codifica literalmente esas columnas. Entonces, ¿qué columnas tenemos que tomar? Pues de nuestro conjunto de datos X, recordad, en X teníamos en la primera columna el país, en la segunda la edad, con ya las modificaciones, y la tercera teníamos el sueldo, también con el dato calculado, hemos reemplazado los NAs por la media en este caso. Pues aquí lo que hay que decirle es, cógeme de X todas las filas, por tanto, entre corchetes, 2 puntos, coma, y la primera columna. Recordad que la primera columna en Python es la indicada como 0, y en este caso, si ejecutáis esta línea de código, bueno, de hecho las 3 para cargar la librería, crear el codificador y hacer el fitTransform, veremos por consola que nos aparece un array donde aparecen los números 0, 2, 1, 2, 1, 0,
2010. Esto es la versión traducida, codificada de nuestras categorías. Por ejemplo, Francia ha sido marcado con el número 0, España número 2, Alemania número 1, vuelve a aparecer España, veis que vuelve a aparecer el número 2 y así sucesivamente. Ahí tenéis la codificación. Sin embargo, si miramos el vector o la matriz de características X, veréis que no ha sido sobreescrita, porque lo que he hecho ha sido calcular cuáles serían los datos categóricos codificados. Sin embargo, lo que tengo que hacer es modificar precisamente la columna número 0 de mi dataset. Entonces, lo único que hacemos es venimos aquí, colocamos X, corchetes, todas las filas, coma, columna 0. Ahora pasará a valer el valor codificado, encoded, de la propia columna. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a ejecutar. Perfecto, veis que ya no aparece el array codificado por consola y sin embargo, si le doy a X, veis que automáticamente el nombre de los países, los strings referenciando al nombre de los países, han sido reemplazados por un número diferente para cada categoría. Esto en particular nos puede llevar a un pequeño problema. Os voy a dejar unos segunditos para que penséis cuál puede ser ese problema y cómo podríamos solucionarlo. Bueno, habéis descubierto el quid de la cuestión. Realmente es muy sencillo. Fijaros que tal cual ha hecho la traducción Python, y si yo lo enchufo a un modelo cualquiera de Machine Learning, el propio modelo va a pensar que 0 es menor que 1 y que 1 es menor que 2. Existe un orden en los números naturales y reales, ¿no? Sin embargo, Francia no es menor que Alemania y Alemania menor que España. De hecho, son variables no comparables, de modo que la traducción que hemos hecho de 0, 1, 2 no es del todo correcta. Esa es la diferencia entre una variable categórica y una variable ordinal. Una variable ordinal, precisamente, es una categoría que tiene cierto orden. Por ejemplo, las tallas de la ropa pequeña, media y grande o extra grande sí que tiene un orden en el sentido de que cada una es más grande que la anterior y una codificación de este estilo sería más que suficiente. Sin embargo, para categorías puras y duras, donde no existe un orden, variables que no son ordinales, esta traducción que hemos hecho no es del todo correcta. Y esto pasa por hablar de un concepto muy importante en el mundo del Machine Learning y el Data Science, que es el de variable dummy. Las variables dummy, o llamadas también en inglés one hot encoder, es una forma de traducir una categoría que no tiene un orden, no es una variable ordinal, sino que es puramente categórica, a un conjunto de tantas columnas como categorías existen. En este caso tengo 3 etiquetas diferentes para la categoría, Francia, España y Alemania, entonces el vector va a ser traducido a 3 columnas, una para cada una de las etiquetas de la categoría, una para Francia, una para España y una para Alemania. Y de hecho se llama one hot encoding o one hot vector porque para cada una de las observaciones en las 3 variables dummy que vamos a generar solo puede haber un número 1 correspondiendo a qué categoría pertenece el dato, de modo que la fila que tenía como país Francia se verá traducido en una fila donde habrá un 1 para Francia, 0 para España y 0 para Alemania. En la que tenía España se verá traducida a un 0 para Francia, 1 para España, 0 para Alemania y así sucesivamente, de modo que en lugar de tener una columna con una categoría, vamos a pasar a tener tantas columnas como etiquetas tiene dicha categoría codificadas con un 1 y el resto ceros. Vamos a ver cómo hacerlo primero en Python de nuevo y vamos a tener que volver a utilizar la librería scikit-learn.preprocessing, pero en este caso en lugar de label encoder, que le da igual que el dato sea categórico o ordinal, vamos a tener que llamar a una segunda librería que se encargue de hacer esa transformación, a crear esas variables dummy. Y precisamente el nombre de la librería es one hot encoder, codificación con un solo 1 por fila, y esta será la librería que me va a permitir crear las variables dummy a partir de la transformación que hemos dejado hecha en el paso anterior. Habiendo cargado la librería, lo único que nos queda es definir un objeto oneHotEncoder, el cual, si miráis la documentación de nuevo en Python, lo único que tenéis que hacer es llamar al constructor oneHotEncoder, pero en este caso tenemos que pasarle un parámetro que es en qué columna se encuentra la variable categórica que quiero convertir en dummy. Evidentemente se trata de la columna número 0, la que hemos estado trabajando durante esta clase.
Así que categorical features se refiere a qué columna es la que debe ser convertida. En este caso simplemente voy a colocar el vector o la lista indicando que se trata de la columna 0. Si hubiera más de una podríamos separarlas por comas o indicar la sintaxis de 2 puntos para indicar dónde empieza la primera categoría y acaba la última respectivamente. Yo como solo tengo la columna 0 lo puedo hacer así sin ningún problema. Y lo único que tengo que hacer ahora es codificar X después de aplicarle OneHotEncoder, de nuevo, feedTransform. Este método lo vamos a usar un montón para transformar muchísimos de nuestros algoritmos de Machine Learning. Y lo que hacemos es un feedTransform de todo X. Fijaros que aquí le pasáis todo X, no indicáis en ningún momento quién es la columna a ser modificada, porque OneHotEncoder ya lo conoce, ya sabe que del objeto que le paséis solo tiene que modificar que transformará variable dummy la columna número 0, punto, y en este caso, como quiero convertirlo a la columna, a vector columna, tengo que aplicar justo a continuación el método toArray, todo junto, toArray, abrimos y cerramos paréntesis. Entonces dejadme invocar, bueno, cargar la librería por un lado, crear el OneHotEncoder y llevar a cabo la codificación como os había dicho. Entonces ahí lo tenemos, perfecto, y veamos cómo se visualiza el resultado. Uy, aquí no es que se visualice muy bien porque me ha tomado esa notación decimal. De todas formas, si lo abrimos directamente en el visor, voy a abrir aquí X y voy a abrir el dataset, a ver si podemos abrir los dos a la vez y comparar. Fijaros cómo en el dato original teníamos país, Francia, España, Alemania, y fijaros en lo que os he dicho, la columna del país ha desaparecido totalmente, incluso aquella que había sustituido utilizando la librería LabelEncoder también ha desaparecido y han sido sustituidas por 3 columnas donde, fijaros, el país Francia se corresponde con 1 en la primera columna y 0 en las 2 siguientes. El país España, que era aquel marcado como 2, tiene un 0 en la primera, un 0 en la segunda y un 1 en la tercera. Y Alemania está marcado como 0, 1, 0. Y a partir de aquí se repite. España vuelve a tener el 1 en la columna número 2, Alemania en la número 1, Francia en la número 0 y así sucesivamente, como os había enseñado antes en Numbers. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el proceso de codificación de variables categóricas, primero a número y luego a variable dummy. Un mini ejercicio para que vosotros practiquéis ahora mismo. Vais a hacer lo mismo con el vector purchased o no purchased, que ahora mismo simplemente tiene una serie de strings, una serie de valores sí o no, y queremos codificarlo correctamente. Así que os dejo unos segundos para que lo practiquéis de nuevo en Python. Bueno, la idea va a ser exactamente la misma. La única diferencia es que, si os fijáis, la variable purchased es sí o no. Normalmente en informática el sí se suele corresponder con el valor 1 y el no se suele corresponder con el valor 0. De hecho, cuando veamos los algoritmos de regresión logística, los identificaremos así, el no como lo que no nos gusta marcado como 0 y lo que sí nos gusta o lo que sí estamos buscando dentro de una posible variable binaria como es esta marcado como 1. Entonces, lo único que voy a necesitar es un LabelEncoder, pero no un OneHotEncoder, no va a hacer falta en el caso de la variable que queremos predecir. Así que en este caso creo un segundo LabelEncoder, en este caso lo voy a marcar con _i para diferenciarlo del anterior, igual a LabelEncoder. Perfecto, y lo único que tenemos que hacer es que el vector de datos i pasa a ser la codificación de sí mismo, es decir, LabelEncoder i.feed_transform del propio vector de datos i. Así que simplemente ejecuto una línea de código y luego ejecuto la siguiente, y si lo visualizamos directamente en pantalla, pues nos quedará el resultado siguiente. Ahí tenéis el vector i, esto era la x y esto era el dataset. A ver si los conseguimos colocar todos juntos. Entonces, fijaros cómo del conjunto de datos original, por un lado hemos codificado la matriz de características y luego por otro lado hemos codificado la respuesta, ¿no? De modo que el algoritmo, que inicialmente en el dato era un no, ahora es un 0, y donde es un yes, si ha habido una compra, es un 1, por tanto identificamos los nos, los casos negativos como 0 y los casos afirmativos como 1, de hecho que
la variable podría ser tratada como un valor booleano, verdadero o falso, compra o no compra, 0, 1, respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es todo lo que tenéis que saber en Python para tratar con variables categóricas y variables ordinales. Hemos tratado las dos en esta clase y ahora, evidentemente, nos toca hacer lo propio con R. En R veréis que es muchísimo más fácil el codificar las variables categóricas. Y es que realmente R ya trae preparadas una serie de funciones que nos permiten hacerlo automáticamente con una sola línea. En R existe un tipo de dato que se llama el factor, y de hecho se utiliza la función factor para crearlo, donde automáticamente se convierte una columna en factores con una serie de etiquetas y el valor correspondiente. Entonces, para ello lo único que tendremos que hacer de nuestro dataset original es seleccionar la columna de país, country, y reemplazarlo por las etiquetas del factor que nos interese. Entonces, lo único que hacemos es escribir dataset $country y pasará a valer igual la función factor aplicada a la propia columna, a la propia dataset $country, y hay que especificar, por un lado, cuáles son los niveles del factor, cuáles hay que tener en cuenta. Entonces la variable levels contendrá los 3 países del propio dataset, que eran France, Spain y Germany. ¿De acuerdo? Fijaros la sintaxis, por cierto, de vector, que en Python es con corchetes y aquí en R es con C, abro paréntesis y a partir de aquí escribo los elementos separados por comas. En este caso, como son strings, van entrecomillados, coma, y esos niveles, esos datos que ya están dentro de la columna country del dataset van a ser traducidos a etiquetas, labels, evidentemente numéricas. Entonces, aquí escribo la codificación de cada país. Aquí lo podéis hacer totalmente arbitrario. Yo, por ejemplo, voy a indicar Francia será marcado con la etiqueta número 1, con el número 1, Spain será marcado con el número 2 y Germany será marcado con el número 3, pero podéis ver que es una asignación totalmente arbitraria y que podríais elegir cualquier otro número. Simplemente la idea es que el algoritmo de Machine Learning no tiene que interpretar números como países como tal, no tiene que interpretar letras, sino que cada uno de ellos debe ser traducido a un número, y en particular factor nos da esa idea de variable dummy automáticamente, porque un factor no serán números, sino son categorías directamente. Iremos viendo durante el curso todas estas cosas constantemente, incluso veréis que existe un ordered factor para variables ordinales que sí tienen un orden, cosa que no ocurre evidentemente con los países. Entonces ejecutamos y, habiendo ejecutado esta línea, fijaros como en el dataset el país ha sido sustituido por números 1, 2 y 3, el 1 correspondía a Francia, el 2 a España, el 3 a Alemania y así sucesivamente con todos y cada uno de ellos. Y evidentemente para la variable purchased seguirá siendo así de fácil, de modo que casi lo podéis copiar y pegar, simplemente dataset $, y en este caso la variable purchased pasa a ser factor de dataset $purchased, indicando los niveles del factor. Actualmente son 2, es la palabra no por un lado y la palabra yes por otro, y aquí sí que me permitís que ponga el no primero para que las etiquetas se correspondan, las labels, con el hecho de que en informática el no se marca con un 0 y el sí se marca con un 1. Entonces esa misma codificación me va a dar significatividad en el sentido de que cuando vea un no es un 0 de no compra y cuando vea un 1 es un sí de compra. Entonces ejecutamos, pumba, y ahí tenéis el dataset totalmente convertido. Entonces fijaros que tanto en Python como en R tal vez es un poquito más fácil la manipulación y la conversión de variables categóricas a factores, pero en cualquiera de los dos casos ya conocéis el concepto de variable categórica, su conversión a factor o su conversión a columna de números, y en el caso de Python incluso la creación de esas variables dummy que van a hacer falta en muchos de los algoritmos de Machine Learning que veremos durante este curso. Vamos a por la siguiente clase con más información sobre la limpieza original de datos.